Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para aquellas personas que nos sintonizan. A través de este medio, Busco en ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega, en nuestro segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola Jorge, muy buenas tardes Colombia. Días, México. ¿Cómo vamos Jorge con el Congreso? Bueno, estamos a toda marcha, estamos a toda marcha porque pensamos que nos queda bastante tiempo, pero realmente no es así. Ya cuando abrimos los ojos, ya sabemos que estamos en febrero, marzo, abril, y bueno, hay mucho para organizar, muchas actividades que queremos hacer allí en Santa Fe de Bogotá, en la congregación del Taller del Maestro, que se especializa y trata mucho con lo que son habitantes de calle. Queremos ser parte de esa obra, queremos dar un poquito de lo que el Padre por gracia nos ha dado, queremos compartir esos mensajes, así que vamos a estar allá el 21, el 25 de mayo del año entrante, así que todas las personas que quieran adherirse son bienvenidas. Así es, invitamos a que estén pendientes, por poco a poco estaremos planeando, vamos a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro director, pero que en este tiempo tenemos que planear, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento y sobre todo hacer su voluntad. Pues bienvenidos a tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Últimamente en el mundo se ha exagerado usar la palabra poder, creyendo que con decir estamos empoderados o empoderadas ya es suficiente. Asimismo, en el cristianismo se ha tomado esta palabra como un estandarte personal y sin un propósito verdadero. También sin entender de en dónde viene el verdadero poder que puede reposar en nosotros. No podemos quitar aquel que es el genuino poder y el gran poder y adjudicarnos nosotros. Es importante que en nosotros opera el poder, ciertamente, pero no es nuestro. Bueno, hoy continuamos con la serie La armadura de diseño de Dios que se encuentra en Efesios 6. Recordemos cómo empieza este capítulo. Ya vimos los 6 elementos o los 6 componentes de la armadura de Dios. Vamos a hacer una aplicación de lo que hemos aprendido. Vemos en el versículo 10, dice, donde se establece de dónde viene la verdadera y fuerza y poder. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí nos dice dónde está ese origen de ese poder. En el versículo 11 continúa con una instrucción, nos dice, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo de Dios no es nuestro enemigo, es de Dios. Él no nos quiere a nosotros, quiere quitar la obra que Dios ha hecho en nosotros y en su iglesia. Versículo 12 establece cuál es la auténtica lucha que tenemos. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Aquí nos dice que no es personal ni es terrenal. Es una lucha espiritual del cuerpo de Cristo y nos dice que es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad y nos especifica que es en lugares celestiales. El versículo 13 nos da el propósito de la instrucción de estar firmes. Ese es el propósito, estar firmes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, o sea, esa prueba, esa tentación, esa tribulación, todas aquellas situaciones que a veces nos agobian, dice, estén firmes. Tenemos que estar firmes en esa palabra. Los siguientes versículos los vimos en los programas pasados, donde nos dice cuáles son los componentes espirituales de nuestra protección, es decir, de nuestra armadura, y decíamos que hay una parte física y una parte espiritual, que son la verdad, la justicia, el evangelio, de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Y termina estableciendo el fundamento de nuestra relación íntima con Dios, que es la oración continua en el Espíritu. El programa de hoy lo hemos llamado Cristo, el poder de la armadura. El versículo base del día de hoy nos habla del propósito del poder del Evangelio, porque estamos hablando del poder
del Evangelio en nosotros y lo encontramos en Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué dice porque no me avergüenzo del Evangelio? Porque tenemos que conocer que una estrategia que el enemigo de Dios hace es ser persistentes en avergonzarnos en nuestra fe en diferentes áreas y ahorita lo diremos de una manera mucho más concreta. La carta del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, por eso estamos hablando en este versículo de Romanos 1, es para enseñar que la salvación viene únicamente de la fe en Jesucristo y no en obras o religiosidad. La fe es nuestra esperanza que no nos avergüenza. Aunque estemos en valle de sombra de muerte, sabemos que Dios está con nosotros. Nuestro pastor Jesucristo está con nosotros y Él nos va a ayudar. Como ya lo hemos dicho, ya tenemos la victoria, solo que Él nos ayude a fortalecernos. El versículo 17 también de Romanos 1:16 continúa diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Donde estas situaciones que a veces vivimos, en donde podemos tener problemas, obstáculos, situaciones difíciles, circunstancias, no son lo más importante a veces en nuestra identidad. Eso no nos da identidad con Dios. Pablo nos anima a que el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Él lo estaba viviendo en carne propia y nos los dice que cuando él le pide que le quite por tercera vez el aguijón, Dios le responde, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Ese poder transformador principalmente de nosotros y también de situaciones o circunstancias difíciles. La armadura de Dios no es un concepto religioso de fe. Vemos desde el Antiguo Testamento la aplicación de todos y cada uno de sus componentes espirituales de esta armadura en la vida de un gran personaje que es muy importante del pueblo de Israel, que no se avergonzó del poder de su Dios ni de quien creía. Pues así es, vamos a estar hablando de David, pero bueno, un poco antes, pues recordando, ¿no? Que el enemigo, pues quiere destruirnos. ¿Y por qué quiere destruirnos? Porque precisamente cuando nosotros confesamos nuestra fe en Cristo y lo declaramos nuestro Señor, pues también en realidad estamos testificando en contra de Satanás, por eso él está tan molesto con nosotros, ¿verdad? Así que cada vez que operamos bajo la autoridad de Cristo, nuestra vida también es sí, un testimonio a favor de Cristo, pero en contra de Satanás. Pero bueno, por eso Dios ya nos ha provisto de una armadura que nos protege, ¿verdad? Así que cuando usamos esta armadura de manera adecuada, de manera consciente, el enemigo a quien en realidad está viendo es a Cristo, porque Cristo es la verdad, que es el cinturón, Cristo es la justicia, que es la coraza, Cristo es paz, que es el calzado, Cristo es fe, ¿verdad? Que es el escudo. Cristo es salvación, que es el casco, y Cristo es la palabra, que es la espada. Así que por eso es tan importante que nos vistamos de Cristo, no que nos disfracemos, sino que nos vistamos verdaderamente de Cristo. Y bueno, sí, alguien que usó verdaderamente la armadura de Dios, que es la espiritual, en una situación muy difícil, fue David cuando peleó contra Goliat. Es un relato muy conocido, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. Un relato que tenemos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17. El rey Saúl le quiso poner a David una armadura real, una armadura metálica, una armadura muy pesada para pelear, pero no, David ya traía puesta una armadura espiritual, tal cual como nos la narra el apóstol Pablo acá en Efesios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver por qué decimos esto. Esta
armadura sabemos que consta de 6 partes, empezando con la verdad. ¿Cómo es que David traía el cinturón de la verdad espiritual? Pues sí, porque fíjense, él estaba basado en una verdad. Lo dirigía a una verdad, y es que él tenía un Dios vivo. ¿Por qué decimos esto? En el versículo 26 y en el 36 de esta historia del primer libro de Samuel 17, fíjense cómo dice David. Les está hablando ahí a los que tenía a un lado del ejército de Israel, y les dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa era la verdad de David. Él tenía un Dios vivo. Y lo vuelve a repetir ya cuando está delante de Saúl, que lo estaba preparando para la batalla. Vuelve a decirle estas palabras: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Traía bien puesto el cinturón de la verdad con esta frase de Dios viviente. Ahora, en cuanto a la justicia, ¿por qué traía David puesta la coraza espiritual de la justicia? Porque él estaba seguro de su proceder, de su actitud, de su inocencia, finalmente de su justicia. Porque cuando su hermano Eliab lo encuentra, lo ve, el hermano le reclama. Fíjense cómo le dice ahí en el versículo 28. Le dice estas palabras tan fuertes. Dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién le has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. En realidad eran de verdad palabras que el enemigo le estaba lanzando también a David. Quería dudar de la justicia, de su proceder de David, incluso al decirle: ay, eso poco que haces, ¿a quién se lo dejaste? ¿No? Esas pocas ovejas, ¿a quién se las dejaste encargadas? Pero fíjense cómo David le contesta, seguro de su justicia. Le dice: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Sí, la verdad es que él no iba a entrar en aclaraciones, porque él estaba seguro de la justicia. Así nosotros debemos estar seguros de la justicia que ya tenemos en Cristo, ¿verdad? Hemos hablado de esto, como en Cristo somos justificados delante de Dios. Bueno, ahora la paz. También traía David el calzado de la paz. ¿Por qué? Porque fíjense, la situación que estaba pasando ahí el pueblo de Israel, todos dice que tenían gran miedo. Ahí en el versículo 11 se nos dice que todo el pueblo tenía gran miedo, pero cuando llega David al campamento, él no se apanica, no se preocupa, no, al contrario, él en primera llegó en paz, él llevaba grano, llevaba alimento para sus hermanos, ¿verdad? Para el jefe también, porque llevaba granos, panes, queso. Y bueno, él venía de Belén, de casa de su padre Isaí, que quiere decir casa de pan, Belén, ¿verdad? Él va con ese evangelio de la paz, iba a llevar buenas noticias, él llevaba comida, y es cuando se entera de lo de Goliat, ¿verdad? Incluso su padre le dice a David: lleva pronto esto, así como la instrucción de Pablo en Efesios, que nos dice: con el apresto del evangelio de la paz. Sí, y David llegó pronto, y es que ve la situación que estaba enfrentando el pueblo con Goliat, pero fíjense, ya cuando se enfrenta también a Goliat, él no lo vemos desesperado yendo a buscar las piedras. No, dice ahí el versículo 40, dice que tomó su callado, como todo el pastor que era, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. O sea, tuvo todavía con calma, en paz, tomar y escoger unas piedras.
Así debemos de ser nosotros. No nos debe alterar la situación, sino tener esa paz, ese calzado que a donde quiera que vayamos, aún así sea a la batalla, llevemos la paz de Cristo. Bueno, en cuanto a la fe, el escudo de la fe, sabemos por qué traía el escudo de la fe David, este escudo espiritual, que es lo primero que se ve. Bueno, todo el capítulo en realidad nos habla de la fe de David, pero fíjense, cuando lo llevan delante de Saúl, las palabras que David le dice es, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué fe, ¿verdad? Él ya estaba decidido en fe a ir a pelear. Y fíjense también cuando le está explicando a Saúl qué es lo que él hacía como pastor, él mismo dice, lo que les digo de que pues él tenía un Dios viviente, pero también cuando le está diciendo que si se acercaba un león o un oso, él lo mataba, David lo mataba. Y luego dice estas palabras a Saúl, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, o sea, como ese león o como ese oso que yo he matado, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. O sea, David, sin siquiera haberse enfrentado a Goliat, ya había visto muerto al enemigo, ya lo había visto derrotado incluso antes de enfrentarse a él, porque eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él lo vio derrotado. Así que vemos ahí la gran fe de David, ¿verdad? Con este escudo, con eso que se ve al frente. Ahora, en cuanto a la salvación, que es el casco de la salvación, ¿qué tenía David como ese casco? Fíjense cómo le dice también David a Saúl. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Eso lo tenemos en el versículo 37. O sea, David está seguro de su salvación, que así como Dios ya lo había librado del oso y del león, también lo iba a librar de Goliat. Él estaba seguro de la salvación. Por eso les hemos explicado cómo en la mente, ¿verdad? Es que tenemos que tener la salvación, que así como ha sido en el pasado, va a ser en el presente y va a ser en el futuro. David tenía bien puesto el casco de la salvación. Saúl le quiso poner una armadura humana, una armadura pesada, que sabemos que no nos da la victoria. La victoria es la armadura espiritual de la que hemos estado hablando. Y por último, cuando David usa, vamos a decir aquí, espiritualmente la espada, que es la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu. Él dice estas palabras que ya fueron la estocada antes de clavarle la espada a Goliat. Él ya había lanzado la espada del Espíritu, la espada que penetra más profundo, porque le dice David a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, aquí vemos cómo David usó la palabra de Dios para vencer al enemigo. Todos estos elementos de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, estuvieron muy activos en esta batalla. Eso fue lo que le dio la victoria. Era como si quizá David ya hubiera entendido lo que muchos años después, muchos siglos después nos diría el apóstol Pablo. Él ya traía esta armadura espiritual.
no una humana como la del rey Saúl le quiso dar, ¿verdad? Porque esta armadura humana es cuando queremos nosotros con nuestros propios recursos terrenales, quizás nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestras ideas, nuestro entendimiento, queremos solucionar las cosas y vencer al enemigo. No es así. Debemos tener siempre la perspectiva de Dios en lo que enfrentamos. Hemos dicho, no es para obtener la victoria, esa ya la tenemos, sino enfrentar la batalla desde la victoria. El resultado ya está dado, ya está definido. Así que hay que cambiar en cómo vemos las cosas con la perspectiva de Dios y hablar ahí sí con la autoridad, la esperanza y las palabras de Cristo, las palabras de vida que tenemos en Él, no con dudas, ¿verdad? Por eso es tan importante usar la palabra de Dios para cada situación que estamos enfrentando con toda convicción. ¿Y esto cómo se logra? Solo teniendo una relación con Cristo. Esta es la clave, porque aquí vemos con David cómo él tenía una relación con Dios, ¿verdad? Y se ve reflejado en cómo enfrenta al enemigo. Así que crezcamos en nuestra relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Ya Él nos ha dado la armadura, una armadura perfecta, una armadura completa de pies a cabeza. Todo cubre, ¿verdad? Para la victoria y poder enfrentar las situaciones en esta tierra. Así que Dios ya nos ha dado todo para poder lidiar en el reino físico, en esta tierra, lo que el enemigo nos arroje en el reino espiritual, que hemos hablado que allá está la raíz. Así que usemos nuestra armadura, sí, espiritual, pero para que se manifieste en lo terrenal y todo entonces va a cambiar por completo. Hay que vivir en la victoria, así, en Cristo. Por eso tanto nos instruye Pablo que todo es en Cristo. Y entonces ahí sí, como dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros, en ustedes, que el que está en el mundo. Esta verdad también la vivió David. No importa el gigante, el tamaño del gigante, mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Así es. El versículo 13 de Efesios 6 se los voy a leer para que entendamos esa victoria que está diciendo Lili. Tomen toda la armadura de Dios, no partecitas, es toda. No crean que nada más vamos a utilizar una parte, no, tenemos que usar toda y tener desarrollado en nosotros cada una de esas partes. Dice, para que puedan resistir el día malo, no para que ganen, no para que tengan la victoria, es solamente para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Ese es el propósito, estar firmes, porque la victoria ya está. Y la victoria es estar firmes. Por eso es importante que nosotros siempre entendamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Días malos puede haber muchos en nuestra vida, pero debemos estar firmes. Sabemos que una de las estrategias, y ya lo dijimos hace ratito, del enemigo de Dios es avergonzarnos de nuestra fe. Por eso decíamos que nuestro versículo es porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y eso es importante que nosotros entendamos que esa estrategia de avergonzarnos tiene un propósito de Satanás, que es robar, matar y destruir. Entendemos también en Efesios 6, y lo vemos desde la perspectiva de lo que quiere hacer Satanás o el enemigo, busca 7 cosas. Si nosotros hablamos de la verdad, ¿qué dice Satanás? Que no creamos en la verdad que es Cristo o que desvirtuemos la verdad, porque así desde el Edén él quiso desvirtuar las palabras que Dios le había dado y las instrucciones a Adán y Eva. También, si hablamos de la justicia, que no vamos bajo la justicia de Dios cuando decimos que juicio sin misericordia no es juicio. Y esto nos lo dice la palabra, ya lo vimos cuando vimos la justicia como tal. La justicia de Dios es diferente a la humana, hemos dicho. Que no tengamos paz, porque Él trajo paz, Él nos reconcilió con el Padre para que tuviéramos paz. Por eso estamos justificados, pues, por la paz.
¿sí? Por la fe tenemos paz, perdón, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra fe sea debilitada. Eso es importante. Por eso ese calzado que nosotros del Evangelio nos da paz. Nosotros encontramos en él la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Que es también que desistamos de la carrera de la salvación. Jesús es el camino, verdad y vida. Y esta carrera tiene un final, es esa vida eterna. Caminar por la salvación, Él quiere que nos tropecemos y que nos salgamos de esta carrera, nos salgamos del carril. También que no conozcamos y practiquemos la verdad que hay en la palabra de Dios. Y otro elemento que Él quiere que nosotros nos dé flojera, nos dé sueño, no busquemos en la palabra nuestra vida, porque tenemos que reflejarnos en la palabra, en las circunstancias que vivimos en cada época de nuestra vida. Y por último, que no tengamos una relación íntima y permanente con Dios mediante la oración. Entonces Él quiere atacar la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración, que son los elementos o los componentes espirituales de la armadura de Dios. En días pasados, en casi todos nuestros países se celebran costumbres que tienen que ver con la muerte y principalmente con Estados Unidos, el Halloween, donde el enemigo le gusta que sea adorado y venerado a través de lo que se hace en esta época en nuestros países. Nosotros somos auténticos hijos de Dios. Por eso te decimos, vistámonos de Cristo y no nos disfracemos de religiosidades o costumbres vanas, porque Cristo es auténtico, es la verdad y nosotros tiene que haber verdad en nosotros. No podemos disfrazarnos creyendo que somos como Cristo. Por eso a Timoteo se le dijo que tenía una fe no fingida, porque pudiera haber en nosotros una fe fingida. También Jesús les decía a sus discípulos que no tuvieran un amor también de esa manera, que el amor sea sin fingimiento. Pablo lo repite, ¿no? Porque al no conocer la verdad de la palabra, podemos hacer cosas que no están bien delante de Dios. Por eso estas costumbres que podemos tener en nuestros países pueden estar muy alejadas de esa verdad que es Cristo. Bueno, regresemos a Efesios 6. También nos da un propósito y aplicación de la lucha espiritual. Esto es los siguientes versículos, pero vamos a empezar desde el versículo 18. Este propósito tiene que ver con la esencia de la iglesia. Efesios nos habla de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene un propósito que es compartir la palabra. A nosotros nos envió Jesús a través de la gran comisión. Por eso dice el versículo 18, y vamos a repetirlo, ahora lo vamos a ver en la nueva traducción viviente, y dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Esto nos habla básicamente de la unidad del cuerpo del Cristo. El enemigo no quiere que haya unidad en ese cuerpo. Y dice el 19, y oren también por mí, Pablo dice, pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual, que me dé valor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso el Evangelio no nos tiene que avergonzar. Pablo lo dice, tenemos que llevar la buena noticia a todos lugares y a todas personas. El 20 dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este Evangelio como embajador de Cristo. No importa la edad que tengas, no importa la circunstancia que tengas, él estaba encadenado, pero sigue predicando este mensaje y lo vemos en su palabra. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía. Volvemos, no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nunca, al contrario. Y estos componentes de la palabra de Dios, de la armadura de Dios, si los acomodamos
de una manera diferente vamos a ver lo que le estamos diciendo, de este propósito de compartir la palabra. Nosotros nos basamos en un evangelio de la paz. Ese evangelio lo comunicamos a otro. Y ese evangelio está fundamentado en la palabra de Dios, otro de los elementos. Y luego, esa palabra de Dios produce en nosotros fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe produce salvación. Por eso el fin de nuestra fe es la salvación. Y debe haber dos frutos en nosotros. Frutos que no es el fruto del Espíritu, pero son frutos que debe haber en nosotros, verdad, que seamos auténticos, que no nos disfracemos de Cristo. Por eso Lili lo dijo, yo también lo comentamos, que seamos auténticos cristianos con conocimiento, pero también como hacedores de esa palabra. Y por último, que hagamos justicia, que tengamos misericordia por otros. La justicia de Dios tiene esa misericordia. Entonces, la armadura de Dios también está hecha para que nosotros llevemos el mensaje. Romanos 10, voy a concluir leyéndolo, dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es la palabra que nosotros tenemos de victoria. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio si confesamos no solo nuestros pecados, confesamos a Dios lo que ha hecho en nosotros. Que Dios les bendiga y damos gracias a Dios por tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Bendiciones.